Hablábamos de, por ejemplo, las entidades encargadas de velar por la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, también tenemos 3 excontralores de cuentas presos, sometidos a juicios, precisamente porque se les acusa que agarraron dinero que no les correspondía. En ese sentido, y dicho coloquialmente, pareciera que Drácula está cuidando el banco de sangre. Y sumado a ello, ¿qué pasa entonces con la Contraloría General de Cuentas de la Nación? Porque, o sea, 3 excontralores presos, ¿qué va a pasar ahora? Porque las mismas redes de corrupción que están ahora al servicio del crimen organizado se han ocupado, como ya lo denunció el Movimiento Pro Justicia en su momento, se han ocupado de, por ejemplo, ir a los procesos de selección de candidatos y de elección de Contralor General de Cuentas para tomar el control de todo el proceso desde el inicio. Entonces, encontramos que hay una serie de vicios, de prácticas anómalas de corrupción desde el momento en que se eligen las juntas directivas de los colegios profesionales que van a tomar parte en la elección del Contralor General de Cuentas, como también lo es en el caso de cuando se postulan candidatos para Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscal General, etcétera. Entonces, hay ya todo un engranaje de corrupción para impactar, para penetrar, para controlar esos procesos que empiezan desde que nosotros no nos imaginamos. Hoy ya están trazadas las estrategias para copar el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en la elección del 2014. Entonces, desde hace mucho tiempo tuvimos que haber perdido la esperanza de tener contralores o contraloras independientes y autónomas. O sea, la misma elección de Nora Segura, pues fue una cosa muy evidente de que fue arreglada, porque ella se catapultó desde los punteos más bajos hasta la lista de postulantes. Carmen Aida, realmente la historia y el presente pues nos llevan a pensar que en realidad debería haber una limpieza total de todas las instituciones públicas, porque realmente no es legislación, no son medidas de control, sino que son las personas en sí las corruptas. Entonces realmente debería haber una limpieza total de todas las instituciones públicas. Viene la CICIG a Guatemala como una comisión internacional contra la corrupción. ¿Qué piensa del informe que hace y se indica de manera directa a 18 jueces de ser impunes, cuando la ley penal dice que toda persona es inocente mientras no sea escuchada y vencida en un juicio penal? ¿Qué pensamos de eso, de una comisión internacional que supondríamos que es diferente, que viene limpia y que viene con un procedimientos legales correctos? Lo que sucede es que me parece que la Comisión Internacional contra la Impunidad no logró realmente hacer un trabajo diferente a lo que se podía hacer aquí en Guatemala, y se ha dedicado a atacar las resoluciones de los jueces por vías extrajudiciales, porque si al no estar de acuerdo con las resoluciones de los jueces, la misma Constitución y las leyes pertinentes establecen cuáles son los mecanismos de apelación, de impugnación, de amparo, de inconstitucionales, cualquier recurso que quisieran utilizar. No los han usado o los han usado sin éxito, de manera que ante este camino tan difícil se han ido por la diatriba y por la exposición pública en esto. Por un lado fue bueno que sacaran un informe en donde individualizan a los jueces, porque antes de eso Dalanese estaba tirándole al organismo judicial en términos generales. Ahora ya individualizó. El problema es que no lograron detectar cuáles son las estructuras de la impunidad en el organismo judicial. Sacan a 18 jueces que según ellos son responsables de la impunidad en Guatemala, pero si vamos al mandato de la CICIG tendríamos que haber esperado en todo caso un informe en donde nos develaran cuál es la estructura al servicio de la impunidad, cuál es la estructura al servicio del crimen organizado y de los corruptos dentro del organismo judicial, no resbalones o aparentemente resbalones individuales de este o de otro juez. Entonces, más allá de no se puede considerar ilegal lo que está haciendo la CICIG, porque se enmarca en el acuerdo que aprobó el Congreso, pero digamos que, en mi opinión, es un trabajo bastante deficiente el que entregaron. Pero debió ser una denuncia, ¿no? Un informe público y dado a los medios de comunicación. Sí, ellos de alguna manera, como yo lo veo, es
si ellos tenían realmente pruebas de la participación de estos jueces en actividades anómalas, en impunidad, en protección del crimen organizado, etcétera, debieron en todo caso efectivamente formular las denuncias que correspondía para que el Ministerio Público las canalizara como corresponde, pero al no hacerlo, simplemente se han lavado las manos, han cumplido con la expectativa pública de decir aquí hay unos nombres y han puesto de alguna manera al Ministerio Público en la penosa tarea de definir qué tanta carne, qué tanta sustancia y fundamento hay en el informe para establecer denuncias penales. Y ahí es donde flaco favor le ha hecho la CICIG a Claudia Paz, porque si ella como fiscal no da una buena respuesta en el manejo de este informe, entonces ¿qué? ¿La van a poner también como fiscal de la impunidad o cómo? ¿O le van a echar tierra al asunto? Finalmente, y brevemente, Carmen Aida, porque ya estamos en tiempo. Por un lado vemos este informe que pues ya de por sí el título es bastante escandaloso, jueces de la impunidad. Estamos hablando de quienes deben pues realizar el trabajo de justicia en el país. Y por otro lado vemos esta leyenda urbana que le llamo yo, que en esta legislatura corre dinero a raudales y que en el Congreso de la República se compran votos. ¿Cómo comprobar que realmente esa leyenda pues no es leyenda y es realidad? Tendría que haber investigaciones. Yo soy de la idea de que en el Congreso de la República nunca ha dejado de correr dinero. Lo que pasa es que ahora debe ser en cantidades escandalosas, porque cuando uno ve esta legislatura y recuerda las anteriores, uno hasta suspira por los depurables de aquella época, porque en aquellas legislaturas las leyes se discutían con seriedad. Aquí ya todo lo queremos sacar a sombrerazo, de urgencia nacional para esto, de urgencia nacional para lo otro, y no hay manera de que los artículos sean debidamente discutidos. Entonces, digamos que hay una práctica legislativa ahora en donde aparentemente corre dinero y eso y todo el andamiaje de cómo se está moviendo esa voluntad comprada se puede ver en las leyes que específicamente han sido movidas por cualquier engranaje monetario o no. Eso ojalá se pudiera determinar. Necesitamos unos Vladivideos para poder determinar que seguramente esto. Lo sabrán. Esperaríamos. Algún día ojalá podamos tener estas herramientas, y ahí en el Congreso hay estructuras, por supuesto que hay estructuras que son verdaderamente peligrosas para quien las critique y verdaderamente peligrosas para el régimen político en el país, y estamos muchísimo peor que cuando nos ensañamos y cuando o sea, de verdad peleamos por la depuración en el Congreso. Ahora estamos muchísimo peor que en esos entonces, y en este momento estamos siendo incapaces de hacer algo para limpiar el Congreso de la República. Bueno, gracias a Carmen Aida del Movimiento Pro Justicia por haber abordado con nosotros este delicado tema que pareciera no tener un fin, y sobre todo las dependencias del Estado, el dinero de todos los guatemaltecos.